Gracias por permitirnos, por poner en nuestro corazón, Señor, el anhelo de congregarnos como hermanos. Te ruego, amado Dios, para que sea tu Santo Espíritu hablando en esta mañana, Señor. Que la predicación, amado Dios, sea guiada por ti, que lo que sea expuesto, Señor, sea tu palabra, que está contenido en la Escritura, amado Dios. Y te rogamos, Señor, para que en esta mañana esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que nuestras vidas sigan siendo transformadas por tu amor y que cada día, Señor, podamos ser ese testimonio vivo tuyo, donde quiera que estemos, amado Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos, pero también gracias por darnos esa responsabilidad de reflejar la imagen de nuestro Padre en nuestro diario vivir, Señor. Colocamos este tiempo en tus santas y poderosas manos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Pero antes de ello, vamos a proyectar un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en Josué. Entonces, ya lo vamos a proyectar, por favor. ¿Qué pasa cuando ya alcanzamos nuestra meta, pero la gente a nuestro alrededor todavía no llega? Hay una historia increíble en el libro de Josué sobre la unidad, inspirada en una enseñanza del pastor Carlos Jaramillo, que hoy nos va a hacer pensar más allá de nuestra propia comodidad. Y esa es la pregunta central, ¿no? ¿Qué significa de verdad estar unidos? Sobre todo cuando ya tenemos lo nuestro, cuando ya estamos seguros y tranquilos. ¿Se acaba ahí nuestro compromiso o apenas comienza? Esa idea es el corazón de lo que vamos a desglosar hoy. Bueno, vámonos al contexto. Imaginen la escena. Todo el pueblo de Israel está ahí, a punto de cruzar el río Jordán. Es el momento de la verdad. Van a conquistar la tierra prometida. Pero, ojo, que aquí viene lo interesante. No todos estaban en la misma página. Y aquí estaba el dilema. Miren, 2 tribus y media ya la habían hecho. Ya tenían su tierra, su ganado, su seguridad. O sea, su meta personal estaba cumplida. Podrían haber dicho, listo, hasta aquí llegamos. Pero por otro lado, el resto del pueblo, a ellos les quedaban batallas, incertidumbre, una conquista entera por delante. El contraste era tremendo. Y justo ahí, en medio de esa situación, Josué les da una orden directa de parte de Dios. Y es una locura. Les dice que no se van a quedar tranquilos en su tierra. Tienen que tomar las armas, cruzar el río y pelear por sus hermanos hasta que ellos también encuentren su reposo. El mensaje era clarísimo. La paz de uno no está completa si no es la paz de todos. A esto es a lo que podríamos llamar un verdadero compromiso de unidad. Pensemos en lo que esto significa. En un mundo donde lo más importante era sobrevivir, ellos tomaron una decisión radical. Su acción nos deja un principio fundamental. El bienestar de la comunidad está por encima de la comodidad de uno mismo. Ahora, esto se pone todavía más profundo, porque este evento no es una historia aislada, Es solo una pieza de un rompecabezas gigantesco, una promesa divina que viene de mucho, mucho antes, de siglos atrás, con el patriarca Abraham. Fíjense en esta línea de tiempo. Pasan casi 500 años desde la promesa a Abraham hasta que Josué está a punto de hacerla realidad. Y luego, casi 1700 años más hasta que todo se cumple en Cristo. Esto nos da una perspectiva increíble de lo que es la paciencia y la fidelidad del plan de Dios. Y aquí está el punto clave de todo esto. La promesa nunca fue solo sobre un pedazo de tierra. No, el propósito final siempre fue más grande, una bendición para todas las familias de la tierra. Ya desde Abraham se estaba apuntando a un Salvador que un día uniría a toda la humanidad. Ahora demos un salto en la historia para ver cómo este tema de la unidad, cómo explota en su máxima expresión. Y eso pasa en la persona de Cristo. Por siglos, el mundo estaba dividido básicamente en 2. Estaba el pueblo de Israel, que tenía los pactos y las promesas de Dios. Y luego, todo el resto del mundo, los gentiles. Y había un muro de enemistad, tanto espiritual como social, que los separaba. Pero miren esto, el sacrificio de Cristo en la cruz hizo algo impensable. No solo tiró abajo ese muro de odio y separación, sino que hizo algo todavía más increíble.
De esos dos grupos que no se podían ni ver, creó algo totalmente nuevo, una sola humanidad. Y a ese nuevo cuerpo, a esa nueva humanidad unida, la conocemos como la Iglesia. Es la culminación de ese patrón de unidad que ya vimos en Josué. Es el lugar donde las etiquetas de judío, gentil y cualquier otra etiqueta que nos pongamos pierden su poder. Todos son uno en Cristo. Ok, muy bien. Toda esta historia es fascinante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Cómo se ve este principio de unidad y sacrificio en nuestro día a día? Hay una analogía perfecta en la enseñanza del pastor, y es la de Pedro caminando sobre el agua. Mientras tenía los ojos fijos en Jesús, todo bien, caminaba firme. Pero en el momento en que se distrajo y miró la tormenta, las circunstancias, empezó a hundirse. Pasa lo mismo con la Iglesia. Cuando nos enfocamos en ideologías, en política, en lo que nos divide, nos hundimos. La unidad solo se mantiene con la mirada puesta en Cristo. Y esto nos lleva a una primera pregunta. Y es una pregunta fuerte. ¿En qué se basa nuestra unidad hoy? ¿Está anclada en la roca firme de la palabra de Dios? ¿O está construida sobre las arenas movedizas de las ideologías humanas y la polarización política? Y volviendo a la historia de Josué, la pregunta se vuelve muy personal. ¿Estamos dispuestos a cruzar nuestro propio Jordán? ¿A salir de nuestra comodidad, de nuestro reposo, para pelear por aquellos que todavía no lo han encontrado? Y para terminar, la pregunta final. ¿Qué significa ser fuertes y valientes en el siglo XXI? Quizás ya no se trata de conquistar tierras. Quizás la verdadera fortaleza hoy es la de amar y servir a la persona que piensa totalmente diferente. Tal vez la valentía más grande de todas es tener la fuerza para construir puentes en un mundo que insiste en levantar muros. Bien, gracias. Este es un resumen de lo que el Señor nos ha mostrado a través del libro de Josué en lo que hemos estudiado. Y creo que las preguntas debemos tenerlas muy presentes, ¿no? Creo que nosotros debemos tener la conciencia de entender si realmente nuestro corazón está dispuesto a servirle a un Dios en unidad, como lo hizo Josué, como lo hizo el pueblo de Israel. Dios le había dicho al pueblo que los que tenían ya su comodidad no podían quedarse allí, hasta que realmente no todos tuvieran la posesión y el reposo en la tierra prometida. Pero viene Josué y comienza ya a cumplir lo que Dios le había ordenado. Pero antes de ello, aquellos hombres, aquellos pueblos que ya tenían la posesión de la tierra antes de cruzar el Jordán, se comprometen con Josué a algo que Dios les había dicho. Y es que ellos iban a continuar con la labor que Dios había puesto en cada uno de ellos. Pero también ellos le hacen una observación a Josué y le dicen que siempre y cuando te esfuerces y seas valiente, pues obviamente nosotros estaremos allí. Josué capítulo 1, versículos 17 al 18, vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 1. Voy a leerlo, Josué capítulo 1, versículos 17 y 18, dice la Escritura. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Allí están repitiendo las mismas palabras que el Señor le dio a Josué 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Y la última vez que el Señor se lo dijo, le hace una promesa. Por eso, estas palabras dejan de convertirse como en una forma en que Josué debería ocupar la tierra prometida para que se convierta en una orden. ¿Y por qué se vuelve orden? Porque le dice a Josué que yo estaré contigo. Y es una orden porque debemos creer que el Señor siempre estará con nosotros. En el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11. Josué capítulo 2, versículos del 1 al 11,
y vamos a ver cómo comienza Josué a tomar posesión de la tierra prometida. Y en Josué capítulo 2, versículos del 1 al 11. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pernoctaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron aquí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Bien. En el versículo 1, notemos que la Escritura nos dice que Josué envía 2 espías. ¿Tienen algún parecido con lo que ha ocurrido antes con Moisés? Sí, ¿verdad? Moisés había enviado 2 espías también. Y ahora Josué viene a hacer lo mismo. Jehová, Dios, le dijo a Moisés que no iba a entrar a poseer la tierra prometida porque había mandado a esos 2 espías. Y ahora Josué está haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué cambia la historia? ¿Será que Dios cambió? Vamos a verlo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que hizo Moisés en Deuteronomio capítulo 1, versículos 22 y 23, y lo que está haciendo Josué? Dios le había dicho a Moisés que él iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y fue algo que él confirmó, esa promesa que había dado a los antepasados de Moisés, de que esa tierra le iba a pertenecer a ellos, más específicamente a Abraham, que toda su familia iba a poseer esta tierra. Pero cuando leemos el pasaje de Deuteronomio, capítulo 1, leámoslo, capítulo 1, 22, 23. Deuteronomio, capítulo 1, versículos 22, 23. No sé si tengamos disponibilidad de micrófono. Deuteronomio capítulo 1, versículos 22 y 23. Voy a leerlo mientras tanto, mientras alista el micrófono, para que después me ayuden a leer. Dice la Escritura, aquí está hablando Moisés y está hablando al pueblo. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 hombres de entre vosotros, un varón por cada tribu. Bien. ¿Qué ocurrió allí? Dios ya había hablado a Moisés,
Pero también el pueblo se acerca a hablar con Moisés. Dios le había dicho a Moisés que él iba a tomar posesión de la tierra prometida, que él ya había entregado esa tierra en manos del pueblo de Israel. Pero llega el pueblo y le dice, venga, ¿por qué no manda hombres delante de nosotros para que inspeccionen? Y Moisés dijo, oiga, sí, buena idea. ¿En quién puso su mirada Moisés en ese momento? En el pueblo. Porque hizo lo que el pueblo le dijo. Luego, el problema no fue que Moisés hubiese mandado espías. El problema fue que Moisés no le creyó a Dios, le creyó fue al pueblo. Porque cuando seguimos leyendo la escritura, a veces decimos, venga, pero un momentico. Es que allí está diciendo también que Jehová le dijo a Moisés, envía 12 espías a reconocer la tierra. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué esa contradicción? Creo que en nuestra cotidianidad a veces ocurre eso, ¿no? A veces alguien nos dice, quiero hacer tal cosa, tengo tal proyecto. Y uno dice, bueno, pues sí, ese es su proyecto, pero pues piénselo bien, porque de todas maneras creo que es algo que a usted no le conviene. No, igual yo lo voy a hacer. Bueno, entonces vaya, hágalo. Uno no es que esté diciendo que se esté contradiciendo, simplemente, bueno, si es su decisión, pues hágala. Y eso fue lo que Dios hizo. Ah, bueno, su decisión fue mandar espías, pero entonces mándelos. Pero igual, usted asume las consecuencias. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés escuchó al pueblo, dudó de lo que Dios le había dicho y mandó a los 12 espías. ¿Qué ocurrió allí? El pueblo estaba pendiente del regreso de esos 12 espías. Estaban pendientes para ver ellos qué iban a decir. Dios que había dicho que ya ellos iban a poseer la tierra, no más. Pero ellos estaban esperando a ver qué iban a encontrar allá. Y efectivamente, cuando llegaron estos 12 espías, ¿qué ocurrió? 10 dijeron, vea, eso no se puede. Hay gigantes, hay ciudades amuralladas, nosotros no podemos tomar posesión de esa tierra. Y solo 2 dijeron, sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero ¿qué ocurrió cuando estos 10 dan ese informe? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo se desanimó y dijeron, no, nosotros no vamos por allá. Mejor era habernos devuelto. Es más, nombremos un príncipe que nos guíe nuevamente a Egipto. Es decir, nuevamente regresar a la esclavitud. Cuando vemos las circunstancias difíciles y acudimos a otro hermano, hermano, mire lo que estoy viviendo. Uy, no, hermano, de usted esa no sale. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo, entonces, ¿para qué estoy metido en esto? Porque yo estoy confiando en el Señor y mire todo lo que me está pasando. Yo más bien me vuelvo al mundo. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? En las personas, en las circunstancias, pero no en Dios. Y eso le pasó a Moisés. ¿Qué pasa con Josué? Primero que todo, Josué, dice la Escritura, en el versículo 1, dice que él envía a 2 espías, ya no eran 12, eran 2 nomás. Pero notemos que ahí dice que lo hizo en secreto. ¿El pueblo sabía? No sabía. Simplemente los manda y los envía en secreto. Cuando Josué hace esto, que los envía en secreto, no es porque esté dudando. De hecho, cuando regresaron los 2 espías, él fue uno de los 2 que dijeron, sí se puede. Él y Caleb dijeron, el Señor entregará la tierra en nuestras manos. Vayamos a poseerla porque Dios está con nosotros. Y luego me dijeron, no, Señor, nosotros no vamos por allá. Pero él sí lo sabía. Luego, ¿fue que cambió ahora Josué y ahora tuvo duda? No. Él tomó la iniciativa de enviar a los 2 espías. ¿Con qué fin? Vamos a mirarlo. Bien. Vamos a mirar y vamos a empezar a entender por qué Josué toma este tipo de decisiones, que a nuestra manera de ver y viendo la Escritura decimos, venga, está cometiendo los mismos errores de Moisés. Si ya Dios le había dicho que iba a poseer la tierra, ¿por qué están enviando espías? ¿Para qué? ¿Otra vez lo que hizo Moisés? Vamos a mirar. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 10. Y vamos a mirar un poco algo de la vida de Josué que nos permita entender por qué él está tomando estas decisiones.
Éxodo capítulo 17, versículos, del 8 al 14. Si alguien lo quiere leer, por favor. No sé si al otro lado alguien quiera leerlo, no tengo cómo ver allá. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 14. Pastor en el otro salón. Buenos días. Buenos días. Está muy alto. 8 al 14. Después vino Amalec y peleó contra Israel en Rifidim, y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Bien, gracias, hermano. Josué es designado por Moisés para ir a la guerra, pero no fue designado como un soldado. Le dijo que escogiera de entre los varones de Israel los que él necesitara para armar un ejército y para ir a pelear contra Amalec. ¿Qué aprendió Josué allí? Primero, tuvo que haber adquirido experiencia en la batalla. Él escogió a los hombres que le iban a acompañar en esa batalla. Y yo entendería, sin ser militar, que si a alguien se le comisiona para escoger unos hombres que vayan a luchar con él contra otro ejército, pues va a escoger a aquellos que estén preparados para la batalla. Ahora, en el pueblo de Israel, recordemos, ellos vienen de estar en esclavitud. Ellos vienen vagando por el desierto, vienen caminando por el desierto y se encuentran con Amalec. Ellos no sabían pelear. Pero aún así, Dios pone en Moisés que hable con Josué para que él escoja a estos hombres. Y los escoge. Y se va para la batalla. Ahora, también sin ser militar, yo entiendo que si uno se va a la batalla a pelear, pues yo tengo que pensar qué voy a hacer. Lo que llaman la estrategia. Yo tengo que mirar si entro por acá, si entro por allá. Yo tengo que mirar qué tantos son los que están al otro lado, los enemigos, si son más que los que yo tengo, que los hombres que yo tengo. Y si es así, pues entonces empiezo a mirar cómo hago para poder vencer en una desigualdad que puede ser. Todo eso lo vivió Josué en este encuentro que tuvo con los amalecitas. Entonces uno diría, bueno, si el Señor ya había dado la victoria, porque como vimos acá, Dios le dice a Moisés, escriba todo esto en una memoria, en un libro, para que aquellos que lo lean, pues sepan qué fue lo que pasó. Por eso lo tenemos escrito acá. Y Josué lo supo, porque ya estaba escrito. O Moisés se lo narró. Vamos a suponer que de pronto Josué ya no, todavía Moisés no ha acabado de escribir, pero sí le dijo a Josué, mire, pasó esto. Josué pudo ver dos cosas allí. Lo primero, que aunque la batalla ya estaba garantizada por Dios, el Señor, aún así, él necesitó estrategia para poder ir a esa batalla. Y lo segundo, cuando él se enteró que cuando Moisés bajaba los brazos, Amalec ganaba, y cuando él lo subía, Israel vencía, pudo entender que la victoria vino de Dios, no vino por lo que él hizo. No venía porque Moisés era el que levantaba los brazos,
Venía porque Dios era el que estaba pendiente de la batalla. Por eso dice allí que Aarón y el otro sacerdote le tenían las manos arriba a Moisés. Gracias. Porque cuando las bajaba, Amalek ganaba. Y me acuerdo en ese momento un versículo que dice que Dios nos dice a los varones que alcemos los brazos para adorar su nombre. Y viene otro pedacito que sí nos gusta mucho a los varones. Pero es alzar los brazos para adorar al Señor. Allí está la oración del varón. Una oración que cuando se dirige a Dios está garantizada la victoria. ¿En qué? En muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Incluso nuestra propia familia. Lo que tan importante es que nosotros como varones alcemos los brazos al Señor. Porque Él está allí. Ya nos va a enseñar que en Él está la victoria. No es lo que nosotros hagamos. Josué lo aprendió. Ahora, ¿es bueno la estrategia? Miremoslo. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Vamos al libro de Proverbios capítulo 21, versículos 31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Dice la Escritura: el caballo se apareja para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Como seres humanos debemos prepararnos para la batalla. Eso es de seres humanos y Dios no está en contra de eso. Pero la victoria ¿de quién es? Es de Él, es del Señor. De Él es la victoria. Y más allá de eso, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí, también menciona lo mismo. Bueno, no lo mismo, algo muy similar, pero que tiene que ver con estar nosotros preparados. Lucas capítulo 14, versículo 31. Lucas capítulo 14, versículo 31. Si alguien lo quiere leer, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 31. Dice, oh que rey al marchar a la guerra, oh que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerse frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Gracias, hermano. Ahí está el Señor Jesús hablando. ¿Quién no se va a sentar primero a mirar y a evaluar si efectivamente puede enfrentarse con alguien que es superior a mí? Y la victoria está garantizada por el Señor. Pero ahí es donde viene la prudencia, viene la estrategia. Y eso fue lo que Josué aprendió en ese momento. Josué envía a esos espías a recorrer Jericó. Y él lo que quería era averiguar, quería saber, seguramente entre muchas otras cosas, cómo estaba el pueblo, cómo estaba Jericó. Y manda a sus espías en secreto. Pero miremos que la Escritura nos menciona que estos espías llegaron específicamente a una casa. Josué les dice, vayan y recorran la tierra y recorran Jericó. Pues yo no conozco cómo se... No pude investigar o no investigué qué tan grande era Jericó en ese momento. Pero si había un rey, pues era no algo tan pequeño. Pero sin embargo ellos llegan a una casa en específico. Y llegan a la casa de Rahab. Ahora, Rahab no era una comerciante, no era una persona con mucho dinero, no era una persona con mucho reconocimiento, era una prostituta. Ya llegaron estos dos hombres. ¿Por qué? Bien, miremos el por qué. El rey de Jericó se entera que los espías que llegaron de Israel llegaron a la casa de Rahab, de esta mujer. Y él envía a unos mensajeros a decirle, oiga, saque esos hombres que están allá, porque son espías de Israel.
le está hablando y le está enviando un mensaje el rey, su rey, a esta mujer. Si hubiera sido una virreina o qué sé yo, pues uno dice, bueno, pues de pronto hasta no le hace caso. Pero no, era una mujer común y corriente, dentro de un reino. ¿Y esta mujer qué hace? Esta mujer desafía la autoridad de ese rey. Y creo que en esos tiempos antiguos, desafiar la autoridad del reino era cualquier cosa. Eso era ya condenarse a muerte. No era otra alternativa. Pero sin embargo ella lo hace. ¿Por qué lo hace? Bueno, con lo que nos dice la Escritura, vamos a repasar un momentico allí en Josué, capítulo 2. Ella reconoce que realmente esa tierra ya no iba a ser más de ellos. Ella reconoce que esa tierra ya va a ser entregada por Dios al pueblo de Israel. Eso es lo que les dice precisamente ella a estos hombres. Y ella expresa unas palabras que a mí me parecen muy bonitas, viniendo de una persona que no es israelita. Y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire quién lo está diciendo, una mujer cananea, una mujer que habitaba en Jericó y que no era israelita. Y miren que Dios, que siempre se manifestó al pueblo, con todas las maravillas y prodigios que hizo en Egipto, con todo lo que hizo en el desierto, cuando abrió el Mar Rojo, cuando dio la victoria al pueblo sobre los amorreos, ese pueblo no reconocían que Dios era el Dios de los cielos y de la tierra. Dudaban de Él. Y dudaban tanto que querían devolverse para Egipto. Pero personas extrañas, personas que eran forasteras, por llamarlo de alguna manera, externas del pueblo de Israel, sí sabían que Él era el Dios de los cielos y la tierra. Y tanto era así que estaba convencida de que esta tierra ya no les iba a pertenecer porque Dios se le iba a entregar al pueblo de Israel. Miren la paradoja, miren la contradicción que se presenta allí. Un pueblo creyente que no cree en su Dios y una persona no creyente que sí cree en ese Dios. ¿Será que nos pasa actualmente eso? No lo contestemos. Pero eso está pasando en ese momento. Tanto es así que ella arriesga su vida al desafiar la autoridad de ese rey, de un rey terrenal, por creerle al Dios de los cielos y la tierra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que nosotros estamos creyendo al Dios de los cielos y la tierra o le estamos creyendo al gobierno de turno? Porque es que hoy en día estamos polarizados. Hoy en día tomamos bandos de un lado y toman bandos del otro lado. Y entre hermanos nos volvemos enemigos. ¿Por qué? Porque estamos viendo al gobernante de turno. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué dice Dios de nosotros? Dios nos manda a que doblemos rodilla para orar por los gobernantes, no más. Pero nosotros tomamos partido. Dios nos dice, doble su rodilla que yo sanaré su tierra. Y nosotros ¿qué decimos? No, creámosle a este presidente, creámosle a este otro, creámosle de la oposición, creámosle a aquel. Y resultamos divididos, como creyentes divididos. Eso no ha cambiado. Nosotros seguimos colocando nuestra mirada en los gobernantes terrenales. ¿Que quién los pone? Los pone Dios. Pero tenemos que mirar siempre a Él, no al gobernante. Y esta mujer nos enseña que ella puso su mirada en el Dios de los cielos y la tierra, no en su rey. Y vamos a mirar cuáles fueron las consecuencias de esa decisión. Bien. Josué capítulo 6, versículo 25. Vamos un poquito más adelante y comencemos a mirar qué fue lo que pasó con esta mujer por haberle creído al Dios de los cielos y la tierra. Josué capítulo 6, versículo 25. Va a leerlo.
Dice la Escritura. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Miren la consecuencia. ¿Sí vale la pena creerle al Señor? Ella preservó su vida y la de su familia. Y no conforme con eso, también preservó todas sus posesiones, sus bienes, muchas o poquitas, no lo sé. Pero aquí dice que todo lo que ella tenía también se conservó. También ella lo conservó. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer le cree al rey de Jericó? ¿Qué creen que hubiera pasado? El pueblo de Israel arrasa con todo. La orden que tenían ellos cuando iban a poseer la tierra era que no podía quedar nadie con vida. Dios lo dijo claramente. Ustedes tienen que arrasar con todo. Sin embargo, a esta mujer le preservó la vida. Y uno dice, bueno, entonces empecemos a pensar un poquito lo que ocurrió. Primero, ¿por qué Josué manda a 2 espías? Bueno, ya sabemos que tal vez por estrategia militar, porque él quería conocer algo para poder entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué llegan a la casa de esta mujer? ¿Por qué tienen que llegar allá donde Rahab? ¿Y por qué Rahab, desafiando a su rey, los protege, no los entrega, sino que les ayuda a escapar? ¿Por qué? ¿Y por qué Josué preserva la vida de esta mujer? Son muchas preguntas que decimos, bueno, pero si Dios dice una cosa, ¿por qué la Escritura nos narra otra cosa tan diferente? ¿Qué es lo que pasa con Dios? ¿Por qué Él está cambiando permanentemente de opinión? ¿Será que Él cambia de opinión? ¿Ustedes qué piensan? No, nunca cambia de opinión. Dios sigue siendo el mismo desde antes de la creación, hoy, mañana, hasta el final de los tiempos. Pero si nos quiere enseñar a nosotros algo, que nosotros sí cambiamos permanentemente. Vamos a mirar qué es. Bien. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 31. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 31. Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 31. ¿Alguien quiere leer? Bien. Por la fe cayeron las murallas después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Gracias, hermano. Bien. Miren lo que viene aquí a narrar en la Escritura. La fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Cuando Josué, en su estrategia militar, guiado por Dios, mandó al pueblo a que rodeara las murallas durante 7 días. Y los muros cayeron solamente con el sonar de las trompetas. Pero esa misma fe que tuvo Josué para comenzar a tomar posesión de la tierra, la tuvo Rahab. Y esa fe hizo que ella creyera en el Dios de los cielos y la tierra y recibiera a estos espías en paz y los hubiese podido resguardar de la muerte. Por fe. Pero aún así, yo me seguía preguntando, bueno, sí, está bien la fe, ella creyó en el Señor, fue justificada, dice un versículo de la Escritura, pero aún así, si no era israelita, ¿por qué Dios envía a estos hombres a esa casa
y cómo por la decisión que ella toma, ella preserva su vida dentro del pueblo de Israel. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Bien, aquí, si alguien me lo quiere ayudar a leer, por favor. Aquí se está hablando acerca de la genealogía del Señor Jesús. Y vamos a leer qué dice el versículo 5 y 6 del Evangelio de Mateo capítulo 1. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Bien. ¿Puede leer nuevamente el 5, por favor? Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Gracias, hermano. ¿Qué nombre está allí? Salmón y Rahab. Cuando yo leí esto dije, no puede ser la misma, pero sí es la misma. Rahab hizo parte de la genealogía del Salvador. Dios, de manera providencial, cuida la vida de esta mujer que iba a ser parte de la genealogía del Salvador. Ahora sí entendemos por qué estos hombres llegaron a esa casa. Eso no fue porque de puras vainas, como se dice por allí. Dios, en su plan perfecto de redención, ya había determinado que a través de esta mujer iban a nacer los descendientes, no, sino los ascendientes de Dios, de Jesús. Porque después, dice aquí, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Recordemos que Booz se casó con Ruth, redimió a Ruth, de acuerdo a la Escritura. Se casó con Ruth y tuvo a Obed. Y Obed tuvo a Isaí, que Isaí es el papá del rey David. Y de aquí para allá, pues del rey David, viene la descendencia hasta el Señor Jesús. De una manera providencial, repito, Dios conserva la vida de esta mujer, porque ya había un plan perfecto en él. Ahora, hagamos una retrospectiva. Si Josué no manda espías a Jericó y entra arrasando con todo lo que hubiera pasado con Rahab, había muerto. Ella y toda su familia. Esa era la orden. Dios le había dicho a Josué, usted tiene que llegar a arrasar con todo. No se puede quedar ni con el ganado, no pueden dejar los niños vivos, no pueden dejar mujeres vivas, no pueden dejar hombres vivos, no pueden dejar nadie vivo, ni los reyes ni nadie. Y sabemos que en muchas ocasiones esa orden no se cumplió. Y seguramente cuando sigamos estudiando el libro de Josué, vamos a ver que hubo una situación donde un hombre de una de las tribus de Israel se quedó con algo que no le pertenecía y el pueblo perdió la batalla. Esa era la orden de Dios, no podían quedarse con nada. Luego, si Josué no envía a estos hombres, pues Rahab no hubiese vivido. Ahora, en el plan perfecto de Dios seguramente hubiese habido otra mujer. Pero Dios había escogido a Rahab para que hiciera parte de la genealogía de nuestro Salvador. Ahora sí podemos entender por qué Josué toma esas decisiones. Porque no fueron decisiones humanas, no fueron decisiones de él, fueron decisiones guiadas por el Espíritu Santo, por Dios mismo. ¿Josué sabía que Rahab iba a ser parte de la genealogía del Salvador? Pues no lo sabía, pero Dios sí. Y Dios sí le habla a Josué, y Josué lo escucha, y Josué le obedece. Esfuérzate y sé valiente. Bien. ¿Cómo vamos hasta allí, hasta ahora? No, pues están muy callados. Creo que o no están entendiendo nada o no sé qué es lo que está pasando. Bien.
Miren que Rahab, cuando ya estos hombres se van, que vienen persiguiendo a los israelitas, se van a buscarlos, dice la escritura que ella sube al terrado y comienza a hablar con ellos. Vamos a recordar lo que ella les dice antes de que se durmieran. ¿Qué es lo que les dice ella? ¿Qué es lo que le manifiesta ella a estos hombres, a estos espías que hay en su corazón? Vamos nuevamente al libro de Josué, capítulo 2. Vamos a repasar un momentico lo que nos dice allí. Bien, dice el versículo 8. Josué, capítulo 2, versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, miren lo que les dijo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Mire hasta dónde está convencida esta mujer por todo lo que está viendo en ese momento. Todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué significa desmayar? ¿Qué pasa cuando una persona se desmaya? Pierde las fuerzas, pierde la conciencia, queda tirada en el piso. O sea, no puede defenderse, no puede hacer absolutamente nada. Bien. Versículo 10. Porque hemos oído, como ustedes están oyendo la enseñanza, ¿cierto? Hemos oído. Yo oigo un celular que está sonando por allí. Hemos oído. Cuando nosotros oímos, tiene que haber allí algo que sucede en nosotros. Primero, entra la información por nuestros oídos. Luego, nosotros la procesamos mentalmente. Después de que procesamos esa información, nosotros miramos si creemos o no creemos en esa información. Y con respecto a eso que nosotros hacemos, tomamos decisiones. Cuando yo le creo a esa información, yo actúo conforme a lo que he creído. Eso significa oír. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. He escuchado cómo hermanos dicen, es que a mi Dios no me habla. Yo era uno de esos hace algunos años. Yo le decía al pastor, pastor, usted que está más cerquita de Dios, hable con él a ver qué tengo que hacer. Porque no le oía. Si yo leo esta palabra, hablo por este micrófono, ¿usted qué está haciendo? ¿Está escuchando, cierto? No se me adelante. Está escuchando. Pero como yo estoy leyendo la palabra de Dios, ¿usted qué está escuchando? La voz de Dios. Entonces, ¿cómo así que no lo escuchamos? O sea, aquí está lo que Dios nos dejó escrito. Aquí está su pensamiento. Por eso es tan importante que nosotros estemos estudiando la palabra, porque Él nos está hablando a través de ella. No es cierto que Él no nos hable. Lo que es cierto es que nosotros no le escuchamos. Podemos estar leyendo, podemos estar mirando lo que Dios dice, podemos estar viendo cómo una mujer nos enseña que su mirada está puesta en Dios y no en su gobernante. Y nosotros, ¿qué hacemos? Caso, pero omiso. Porque seguimos pendientes de lo que está haciendo el uno y el otro. Dios sí nos habla. Y aquí está. Oír. Nosotros vamos a comenzar un taller de familia. Bueno, se llama taller de familia porque la idea es que estamos aquí reunidos el sábado 18 de abril. ¿Sí, Pati? Creo que sí, ¿no? 18 de abril. Vamos a hacer talleres con los jóvenes, con los niños, con los varones y con las mujeres. Va a ser el mismo día, por eso lo llamamos taller de familia. Pero cada uno va a estar en un sitio diferente aprendiendo a oír. Y vamos a comenzar con Deuteronomio, donde precisamente el Señor dice, oíd. El Señor Jehová uno es. Vamos a comenzar a ver si aprendemos a oír. Lo digo con respeto y con amor.
Tenemos que aprender a oír. ¿Qué fue lo que oyó esta mujer? Mira que él lo oyó, ella no lo vio, ella no estuvo presente, ella no fue testigo presencial de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Dios hizo abrir el mar rojo. Dice la escritura que él secó el mar rojo para que el pueblo pudiese pasar. Y también ella escuchó cómo Israel, sin ser un pueblo guerrero, venció a los reyes de los amorreos. Y para ella eso fue suficiente para creer que ese Dios que había resguardado, que había respaldado, que había protegido, que iba delante del pueblo de Israel, era lo suficientemente poderoso para quitar la tierra que ellos tenían y entregársela a los israelitas. Eso fue suficiente con lo que ella oyó. Hoy nosotros, con lo que oímos del sacrificio del Señor Jesús y haber creído en ese sacrificio, es que estamos aquí sentados. Es que recibimos la salvación. Es que podemos estar aquí escuchando su palabra y entendiéndola, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos muestra esas revelaciones que están en la Escritura. Ahora, esto que estamos viendo acá es para que ustedes vayan a sus casas y lo estudien, lo lean, lo mediten. Lo que siempre he dicho, ahora que venga el próximo domingo, venga, pastor, usted se equivocó. Qué bueno, porque eso me daría a entender de que efectivamente están estudiando. Eso que hemos creído, el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, es lo que nos tiene hoy aquí, el haber creído en ese mensaje. Bien, un pueblo desmayado, un pueblo sin aliento, un pueblo que prácticamente antes de que Josué llegara con su ejército, ya se había entregado. Cuando dicen que estaban desmayados, pues ya no pueden hacer nada. No tenían fuerzas, no tenían ánimos, no tenían ganas de pelear contra ese pueblo que estaba respaldado por el Dios de los cielos y la tierra. Pero bueno, ¿y para qué nos sirve eso hoy? ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Bueno, podríamos resumirlo en varios aspectos. Lo primero es que podemos confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias sean inciertas. Muchas veces estamos enfrentados a tomar decisiones y no tenemos ni idea qué podrá pasar si tomo una o la otra decisión. ¿No les ha pasado eso? No sabemos. A veces uno dice, listo, si me voy por este lado puede pasar tal cosa, pero si me voy por acá puede pasar tal cosa, pero uno sabe más o menos a qué atenerse. Pero hay ocasiones en que no. Hay ocasiones en que no sabemos qué camino coger. Y quedamos totalmente nulos sin saber qué hacer. Pero cuando oramos al Señor, cuando le pedimos a Él y cuando lo escuchamos a Él, Él nos va a mostrar el camino. Y allí es donde realmente opera nuestra relación con Él. Demostrar la fe con acciones concretas. Dice la Escritura que la fe sin obras es una fe muerta. Luego, cuando realmente creemos en Dios, cuando realmente entendemos el camino que Él nos ha señalado, tenemos que obrar de esa misma manera. Si yo sé que Dios me está respaldando en mis decisiones, ¿por qué tengo que mostrar temor ante los hermanos? Si yo sé que mi situación económica difícil es porque necesito ser enseñado por Dios, ¿por qué entonces pongo cara de tragedia ante mis hermanos? Si yo sé que la enfermedad que yo tengo es para que el Señor se glorifique en mi vida, entonces ¿por qué pongo cara de enfermo? Eso es lo que nos lleva, la fe, a mostrar lo que Dios quiere que nosotros mostremos. No vivir definidos por el pasado. Creo que muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por los recuerdos, por lo que vivimos en el pasado. Uy, es que yo fui más malo, es que yo fui vago, es que yo tomaba mucho, es que yo hacía, es que yo no hacía. No, el Señor ¿cómo me va a querer así?
Rahab, ¿qué era? Una mujer prostituta. Pero aún así Dios no la vio así. Y ella corrigió su camino. Ella dice que vivió con Israel hasta el día de hoy. Dice Josué capítulo 6, versículo 25. ¿Qué significa ello? Que ella tomó la fe del pueblo de Israel. Se volvió israelita, creyó en el Dios de los cielos y la tierra y cambió su forma de vida. No lo dice específicamente la palabra, pero podemos inferir que el hecho de que hubiese vivido todo ese tiempo con el pueblo de Israel hasta hoy, dice la Escritura, es porque ella cambió su forma de vida. ¿Perdón? Claro, y Salomón era israelita, por supuesto. Entonces, ella tuvo que haber tomado las costumbres, las tradiciones del pueblo de Israel, que era creer en Dios, el único Dios, el yo soy. Luego, el pasado quedó en el pasado. Buscar bendición para nuestra familia. Nuestra fe en Dios y nuestra obediencia a Él hace que toda nuestra familia sea bendecida. El descendiente de Rahab, de Salmón y Rahab, fue el Señor Jesús. Y en el Señor Jesús, todas las naciones de la tierra son benditas. Y viene la bendición de Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión de creerle a Él, nuestras generaciones son bendecidas. Pero cuando le creemos al mundo, ¿qué pasa con nuestras generaciones? Luego, qué importante es creerle al Señor. Qué importante que nosotros realmente tengamos esa fe puesta en nuestro corazón. Porque nuestras familias, nuestras generaciones, son los que van a recibir esa bendición. Y estar disponibles para que Dios nos use. Rahab se dejó usar por el Señor. Protegió la vida de estos hombres. Luego Dios la usó para que el pueblo de Israel pudiese entrar. Y no porque ella fuera necesario para eso, sino porque simplemente nos está enseñando que nosotros, independientemente de la condición en que estemos, somos usados por Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo entendemos. El problema es que no lo queremos aceptar. Muchos de los que estamos acá estamos llamados para servir en la obra de Dios, pero no lo hacemos. ¿Por qué? No, es que yo soy muy mala gente. No, es que mi temperamento, pastor, usted me conociera fuera de la iglesia, mejor dicho. Y no, Dios no nos dice eso. Dios nos dice que a todos y cada uno de nosotros puso dones para la edificación de la iglesia. Y el don que yo tengo es muy diferente al que tienen cualquiera de mis hermanos. Pero con los dones que Dios ha colocado en cada uno de ustedes, también edifican la iglesia. Solo hay que ejercerlo en amor. Ayer tuvimos nuestra asamblea. Fue una asamblea hermosa. Y fue hermosa porque personalmente me siento edificado por todo lo que dijeron en esa asamblea. Para mí no fueron cosas malas. No, para mí todo fue perfecto. Y fue perfecto porque Dios habló a través de cada uno de mis hermanos que intervinieron en esa reunión. Y mostró aquello lindo que está viviendo nuestra comunidad, pero también mostró aquello que debemos seguir mejorando. Y por eso fue hermoso. Tenemos una iglesia unida. Tenemos una iglesia que ha sido sostenida por el Señor. Tenemos una iglesia que se está fortaleciendo. Tenemos una iglesia que está creciendo. Tenemos unos hermanos que trabajan para su obra, con sus defectos, con sus errores, con lo que sea, pero trabajan para la obra. Tienen en su corazón ese anhelo de servir. Que hay que mejorar, por supuesto que hay que mejorar. Todos tenemos que mejorar. Y no solamente en el plano natural, sino en el plano espiritual. Todos estamos caminando en un proceso de santidad, guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no somos santos? Pues porque estamos en un proceso.
¿Y eso qué significa? Que todos los días debemos mejorar. Entonces, si hoy alcanzo al que me cerró para cerrarlo también, seguramente mañana ya no lo voy a hacer. Porque estoy en ese proceso con el Señor. Y eso no está mal. Nosotros también vamos en ese proceso como iglesia. Y el Señor nos ha levantado. Él nos levantó, nuestra iglesia casi se acaba. Creo que eso ustedes lo saben. Pero hoy tenemos una iglesia fortalecida. Fortalecida porque Dios ha puesto en el corazón de los que estamos aquí, de los que se conectan por los medios virtuales, de los que no pudieron venir por algún motivo, ha puesto unidad y ha puesto amor de los unos por los otros. Y por eso doy gracias a Dios por esta comunidad. Y doy gracias a Dios por la asamblea de ayer, por el trabajo de mis hermanos detrás de todo este montaje que hay que hacer para hacer una asamblea. Por el trabajo de mis hermanos que cada domingo hacen muchas cosas acá para poder que el mensaje del Evangelio llegue al corazón de ustedes, al corazón de nosotros. Y detrás hay un equipo de jóvenes, de adultos que trabajan arduamente. Hay hermanos que vienen entre semana aquí a seguir trabajando. Pero hay que mejorar, sí, hay que mejorar. Yo tengo que mejorar. Pero gracias a Dios por ello, porque eso hace que yo me mire a mí mismo y diga, Señor, tú me estás hablando atrás de mi comunidad, ¿voy a mejorar? Eso se trata de la madurez y la madurez espiritual. Voy a mejorar. Todos tenemos que mejorar. Nadie es perfecto. ¿O quién es perfecto de acá? Levante la mano. Nadie. El único perfecto es Dios. Jesús, el único perfecto que tocó la tierra. Del resto, dice la Escritura, miré a la tierra y no vi a alguien justo. Estoy parafraseando, dice el Señor. Nadie justo estaba aquí en la tierra. Solo el Señor Jesús. Bien. ¿Alguien quiere? Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Si alguien quiere participar. Últimamente han estado muy callados, no sé si fue por el cambio de sede o no sé qué fue lo que pasó, pero ya no quieren hablar. ¿Qué pasa? ¿O es que no hemos entendido últimamente lo que hemos enseñado? Hablar con el pastor Camilo a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguien quiere participar? Aquí. Bueno, no sé si es el otro lado. Gracias, pastor. Me llamó mucho la atención de su predicación hoy, varios versículos. Uno está en en Éxodo 18:14. Le dijo el Señor a Josué que él iba a raer el nombre de Amalek. De Amalek de la faz de la tierra, de debajo del cielo. Raer significa raspar o con un elemento abrasivo borrar un nombre, pero todavía lo nombramos. Entonces debe significar algo diferente de quitar de la memoria, que es el segundo concepto dentro del rango de raer en el diccionario de la Real Academia. El otro que me llamó la atención es que la mentira le fue permitida a Rahab y ella le obedeció a su rey. Si nosotros miramos en Josué 3, el mismo rey del pueblo que estamos nombrando le dijo, mire, saque a esas personas que están en su casa y llévelas porque son peligrosas. Y Rahab sabía, según el versículo 8, que las personas de dónde venían y dónde estaban porque las estaba ocultando. Entonces llama la atención que hay como una especie de falta a los criterios de verdad que consideramos como mentira. Bien, finalmente, en la conclusión, oímos la diferencia entre oír y escuchar. Su merced hizo
énfasis en oír. Y oír, para las personas que tienen la capacidad de hacerlo, porque algunos padecemos de hipoacusia, es un acto fisiológico e involuntario de percibir sonidos, mientras que escuchar es un proceso cognitivo, voluntario y activo que significa prestar atención para entender lo que se oye. Oír es captar sonidos y escuchar es interpretarlos y comprenderlos para interiorizarlos y actuar con fundamento en ellos, con criterios de verdad precisamente. Entonces, quería como dar un aporte sobre eso y también pues la inquietud que me causa que Rahab mintió frente a la verdad, pero era frente al enemigo. Uno ve cuando un ladrón lo va a atracar, dice no tengo nada, y esconde lo que tiene, pues más mal lo trata cuando descubre que tiene, y se ofenden mucho porque uno les ha mentido. Gracias, pastor. Gracias, hermano Orlando. Gracias por la aclaración, debí escuchar. Claro que sí, muchas gracias, hermano. Y sí, uno lo podría interpretar de esa manera, que Rahab miente. Pero también podremos entender que había un propósito en Dios. Y son cosas que a veces no podemos entender. Pero lo cierto es que Rahab hizo parte precisamente de la genealogía del Salvador. Con mentira o sin mentira, Dios la respaldó. Respaldó su vida y, bueno, ya sabemos que ella fue partícipe precisamente de la venida del Salvador, de una u otra manera. Gracias, hermano Orlando. ¿Alguien más? No sé si nosotros vamos a seguir estudiando continuamente Josué, o porque es que acá más adelante, bueno, en el siguiente versículo, Rahab, o sea, lo que me llama la atención es que allá no había celulares, ¿cierto? No había radio, pero Rahab estaba muy sintonizada en la información de quién era Dios, qué era lo que había hecho, y estaba muy enterada, ¿sí? Y ella no era israelita. Entonces, eso me parece bonito saber que, aunque ella tenía eso y estaba en un contexto, porque nosotros nos ponemos acá en un contexto, nos da miedo si nos van a robar, si ella, aunque estaba en ese contexto, ya no cuidó de ella, o sea, de su, si no, hubiera sido yo lo hubiera pensado, ¿será que si los dejo entrar, porque uno trata de cuidar su espalda? Pero entonces bonita esa parte, y ella llega y le dice ahí, bueno, pero déme la garantía de que a mí no me va a pasar más adelante. Y bueno, es también, digamos, aunque tuvo esa acción, también se protegió en cierta forma, le dijo, no, y a su familia, ¿cierto? Entonces me parece bonito que ella está en el contexto, no le da temor, ¿cierto?, tomar la decisión y decir, bueno, voy a proteger a estos espías, porque sabía quién era Dios, o sea, Dios también ya se había revelado a ella, y ella prefirió creer en ese Dios todopoderoso que había salvado a las israelitas, y dijo, no, pues bueno, también voy a aprovechar digamos, a la familia. Y otra cosa también que Dios me habló a través de la alabanza en la reunión de hoy, es que no sé por qué nosotros siempre queremos ir adelante de Dios, siempre queremos ir delante de Dios, y resulta que en las canciones decía, yo te seguiré, yo estaré, entonces me parece también bonito acá, ¿no? O sea, es que nosotros no tenemos que ir adelante de Dios ni ayudarle, si vamos al lado, digamos, al lado de Él, en algunas canciones decía, o siguiendo la guía de Él, nosotros vamos a estar seguros. Igual pasó acá con Josué, él no iba adelante de Dios, él iba siguiendo a Dios, ¿cierto? Entonces eso es lo que Dios me llama a mí también ahí a descansar en Él, en que yo tengo es que ir al lado de Él o atrás de Él, porque Él es mi guía. Y recordar el ejemplo que nos colocaba el hermano Francisco a veces, de que a veces las mamás van y los niños van volando allá atrás, ¿no? O sea, yo no tengo que ir adelante de Dios, sino que yo tengo que ir atrás, ¿no? Gracias, Esperancita. Pati, y luego… bueno, hermano. Estaba viendo los hechos de Dios que los reconocían todos, ¿no? Los que no eran creyentes, los demás pueblos y el pueblo. Pero a uno les generó pavor, miedo, pero a Rahab le dio salvación, ver los hechos de Dios a la manera de Dios, o sea, creerle, tener fe, y a los demás les generó pavor, ¿no?
Entonces, pues, uno pues lo deja pensando que para hoy en día esa fe genera salvación, ¿sí? El Señor lo adhiere a un pueblo, le da salvación, pero en otros genera temor, ¿no? Entonces, yo digo, hoy en día, ¿qué nos genera los hechos de Dios, la palabra, la enseñanza de Dios? Gracias, hermano. Pati. Gracias. Yo veo es la soberanía del Señor, como el Señor en sus planes perfectos en la historia de la redención se cumple, ¿no? Como aunque el pueblo era infiel al Señor cuando está con Josué, Josué le cree y el pueblo se hace uno en esa fe, y cómo las demás naciones que están alrededor podían ver al Dios en el que ellos creían, ¿no? Y esos hechos maravillosos, que es lo que ve Rahab, cómo hace que ella también sea una en esa fe, porque ella les dice, por el Dios de ustedes, júreme, júreme. Entonces ve ella también que el pueblo está en esa unidad con el Señor, y eso también la fortalece a ella para ser también valiente frente a lo que a ella le rodeaba, que era un rey que no creía en el Señor, y un pueblo que estaba viendo los mismos hechos, pero que en esa nación la única que estuvo firme fue esta mujer, y muestra la soberanía del Señor, ¿no? Tanto en el pueblo de Israel como en esta mujer para cumplir su historia, ¿no? Que venía el Salvador. Gracias, Pati. Janet. Bueno, aparte de lo que han dicho los hermanos, también veo la gran misericordia del Señor, que tomó a una mujer impía, Rahab, y su palabra dice en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Escogió una mujer que le creyó, a pesar de que mintió, pero esa mujer le creyó, y de ahí viene la descendencia y salvación para ella, su familia, y la redención para nosotros también. Gracias, Janet. Bueno, ¿alguien más? ¿O al otro lado? ¿Nadie? ¿Ninguno? Bien. ¿Si alguien más al otro lado? Si no. Ya. Bueno, hay muchísimas cosas que vi hoy, pero pues quería mencionar una cortica, y es que se repitió la historia del diluvio, ¿no? O sea, hay un paralelo ahí entre la historia del diluvio y también la historia de Nínive, porque es que durante la época del diluvio, pues ¿qué tenía que hacer la gente? Pues tener la fe y creer, pero solamente 8 se salvaron, o sea, solo 8 tuvieron fe. En Jericó vemos que solo, no dice cuántos, pero dice que Rahab y su familia fueron salvados. El resto que tenían que haber hecho, pues tenían que haber tenido la misma fe de Rahab y ya, y hubieran sido salvos. En Nínive pasó lo contrario, todos creyeron, empezando por el rey. Entonces Dios tuvo misericordia de ellos, porque escucharon, primero escucharon, conocían esa historia y creyeron en ella. Entonces Dios tuvo misericordia de ellos, diferente a lo que pasó en las otras 2 historias, ¿no? Gracias, hermano Robert. Así es. Bien. Si no hay nadie más, oramos. Bien. Señor, te damos gracias, amado Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese mensaje que has traído esta mañana a nosotros, Señor, a nuestras vidas. Te rogamos, Dios, para que podamos tener, Señor, ese tiempo de meditar en tu Escritura, Señor. Ese tiempo de estudiarla, ese tiempo de orar contigo, Señor. Ese tiempo de escuchar tu revelación, amado Padre. Ese tiempo, Señor, para entender lo que tú me has querido enseñar en esta mañana, amado Dios. Te ruego, Señor, para que nos des la sabiduría, el entendimiento, la sensibilidad, la humildad, Señor, para escuchar
ese llamado de atención tuyo, Señor. Y te rogamos, Padre, que esta palabra, guiada por tu Santo Espíritu, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nuestras vidas sean transformadas, Señor. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, por mis hermanos conectados por los medios virtuales, por aquellos que verán esta transmisión, Señor. Te ruego, amado Dios, que obres en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y el mío también, amado Señor, para que cada día esa fe en ti, Señor, crezca, para que podamos poner nuestra mirada en ti, Señor, y entender que de ti solamente proviene bendición. En medio de las circunstancias difíciles que estemos viviendo, Señor, podamos ver esa bendición tuya, Señor, en todo momento, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras generaciones venideras, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y permítenos, amado Dios, ser el reflejo de tu imagen donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Y vamos a ir al libro de Hebreos 13 y desde el 11 hasta el 16. Voy a leerles desde el 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira yo aquí que hay palabras que se repiten. Dice fuera y dice sacrificio. Nos insiste en que todo debe hacerse fuera, porque el Señor cuando estuvo afuera nos mostró a todos. Pudimos conocer todas las cosas que Él quiere que hagamos. No lo hace en un solo sitio, sino sale a la obra. Cuando nosotros venimos a orar por la ofrenda, es indispensable que sepamos que primero tiene que haber un sacrificio, como lo dice en el 15 y 16. Dice que así que ofrezcamos a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, eso hace al Señor, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando ofrendamos, llámese, siempre lo he dicho, tiempo, llámese un recurso. Los hermanos que están en la calle ofrendan un abrazo a alguien que de pronto su olor muy grato. A ratos hay que ofrendar paciencia con alguien que nos indispone. Hay que ofrendar también nosotros, menguar por nuestro orgullo. Tantas cosas que hay que ofrendar. Y hay que hacer un sacrificio. Pero podemos decir que todos los sacrificios son agradables. No, porque el Señor dice que tales sacrificios no me agrado. El sacrificio que es agradable es el que se hace con amor. Mientras tanto, no es agradable al Señor lo que estamos haciendo. Entonces, este llamado es para que todos nos dispongamos a ofrendar. No sé qué cada cual siente que tiene que ofrendar, pero eso solo se lo dice el Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y nos llevas, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Y si sentimos, Señor, que de pronto hay un sacrificio, Señor, qué bien, Señor, pero que sea un sacrificio que hagamos por amor, Señor. Que siempre cuando hacemos esos sacrificios,
A ratos por pereza no entramos a una reunión o alguna cosa, pero si vencemos esa pereza y entramos a esa reunión, estoy plenamente convencido que vamos a sentirnos felices y agradados, porque eso también proviene de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por disponer el corazón de todos nosotros para servirte conforme a tu voluntad, para hacer ofrendas, sacrificios agradables a ti, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si alguien necesita un sobre, puede pedirlo, y en los dos sitios hay una urna para que no se desplacen de lado a lado a dejarla. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Saludamos a todos los que están acompañándonos desde la distancia. Estamos saludando a la hermana Gloria. Un saludo muy especial para ti, Lina María, todos en casa. Emilce Huitrago, Lina Salinas, Luzmila Rodríguez, el hermano Milton, Galo y Nadime, que están allí también, Ginita Ramírez, Ana Cecilia Pulido, nuestra hermana Flor Muñoz también, un abrazo para ti. Quiero compartir un aporte de la hermana Gloria muy pequeño. Dice: amén, gracias al Señor por nuestra amada comunidad RFC, unidos para hacer la voluntad del Señor. Entonces, pues, y para todos los que están allí detrás, por favor, también un saludo muy especial. Nos gustaría que nos dejara su mensaje, saber que estuvo allí acompañándonos. Si usted ingresa por primera vez a nuestro canal, bienvenido. Somos una iglesia de sana doctrina, iglesia Redes de Formación Cristiana. Bueno, tenemos un anuncio muy especial. El próximo 24 de marzo, martes a las 8 de la noche, va a iniciar un estudio del libro de Efesios. ¿Quién está interesado? ¿Quién dijo yo? Que levante la mano, por favor. Con el pastor Carlos, por favor, se inscribe y con él vamos a tener la información para este estudio. Recordemos que hay que escuchar la palabra, y eso ¿cómo es? Estudiando. Entonces, un lindo espacio para separar esa noche. Si usted no se programe ya ese martes, 8 de la noche, libro de Efesios. Bueno, tenemos el próximo, ¿me recuerdan la fecha? ¿Qué día tenemos nosotros nuestra celebración de los 20 años? 14 de junio, muy bien, me gusta mucho que tengan ya la fecha ya muy programada, me parece muy bien. Entonces, ya sabemos, una cita muy especial este próximo 14 de junio. Vamos a tener nuestro servicio habitual, es un domingo, pero después del servicio vamos a tener un compartir, vamos a tener un tiempo de coinonía como comunidad, unidos. Entonces, por favor, separe esa fecha, me parece excelente, resáltela, téngala muy presente. Y ya nos dijo el pastor durante la enseñanza que el próximo 18 de abril tendremos nuestro taller de familias. Entonces, próximamente estaremos dando el horario, dándoles más indicaciones sobre este importante evento que se va a realizar a nivel familiar. Entre los ministerios ya se está trabajando en unidad para llevar a cabo ese taller. Por favor, oremos para que sea el Señor guiándonos y que lo escuchemos a Él y nuestros oídos estén muy prestos a esa valiosa voz de nuestro Padre. Bueno, recordemos también que al terminar la salida, nosotros vamos a recoger a nuestros hijos o a nuestras hijas a los salones de la iglesia infantil. Viernes 8 de la mañana tenemos 8:30, nuestro espacio de estudio y oración de la palabra. Y tenemos también el sábado 8 de la mañana nuestro tiempo de oración congregacional. Nos despedimos para quienes están en la virtualidad, quedamos despedidos allá. Nosotros aquí en lo presencial vamos a entonar un último himno, vamos a cantar «Cuán grande es Él». Nosotros debemos suspender aquí, terminar la transmisión para los que están allí en la distancia. Les amamos, les enviamos un abrazo enorme a cada uno. Que tengan una muy linda tarde, una muy bonita semana. Bendiciones para todos.